Muy bien, muy buenos días, estudiantes. Comenzamos con la clase final de serie Las conexiones soldadas. En este caso, lo que nos faltaba ver en conexiones soldadas simples era básicamente las conexiones tipo group y tipo slot y plug, que en español traducimos como tipo, decíamos, junta de tipo acanalada o tipo ranurada, que también se le llama, junta a tope, y las juntas de muesca y de punto o tapón, que también se les llama. Les voy a mostrar para recordar, ¿sí? Les decíamos, en cuanto a los tipos de soldadura que pueden haber, tenemos juntas tipo group, tipo fillet, que ya hemos llevado, y las complementarias, ambas son las principales. Las complementarias decíamos las tipo slot y las tipo plug, ¿ya? Un poco en la traducción a veces hay alguna diferencia y alguna confusión. Por ejemplo, en alguna literatura van a encontrar la tipo groove, que le llaman junta soldadura tipo ranurada o tipo ranura. Eso un poco tiene confusión con la junta, en este caso la soldadura tipo slot, porque también la traducción de slot es ranura o muesca. Es para evitarnos confusiones, y he preferido traducirlo de esta manera: acanalada. ¿Por qué acanalada? Porque tenemos que hacer un tratamiento de los metales que se van a juntar. No necesariamente van a estar siempre frente a frente. Puedo unir un miembro en T, es decir, un elemento vertical y un horizontal. Pero tendría que perforar o acanalar el metal del elemento vertical para poder introducir el otro elemento y la soldadura en ese espacio. Entonces, un poquito en la traducción tenemos cierta confusión. Tal vez sea mejor siempre tratar de hablar de junta tipo o soldadura tipo group, tipo filete, que eso nunca va a cambiar, tipo slot y tipo plug. Ya, en este texto yo voy a tratar de hablar siempre de acanalada, muesca o ranura en el caso de slot, y en el tema del punto de tipo plug. También a lo que es slot se le suele llamar también tipo ojal, por ejemplo, que básicamente, como pueden ver ustedes, es como un óvalo que es muy parecido a lo que sería la abertura para una alcancía, si pueden verlo de esa manera. Decíamos a un principio que las juntas principales son justamente la group y la fillet, o sea, con las cuales podemos conectar estructuras. Y las dos complementarias, la que es slot y la plug, simplemente son para reforzar una conexión o aumentar la capacidad a una conexión tipo filete o tipo grupo. No puedo yo plantear una conexión de cero, o sea, que solamente soporten las ranuras o los puntos, porque son conexiones que no son dúctiles y por tanto no son aconsejables para que la norma nos dé específicamente una resistencia para los dos elementos. Simplemente nos da capacidades para poder calcular como una complementación a las soldaduras que mostramos anteriormente, tal como se muestra aquí en la figura de la derecha, tal como está acá. Aquí pueden ver ustedes, tenemos por ejemplo aquí todo un filete, y adicionalmente tenemos 6 slots, o tenemos todo un filete, tenemos 4 tapones o puntos. Aquí tenemos un filete, tenemos un solo slot muy grande, y así también acá en este lado de la primera figura. Entonces son alternativas que se pueden hacer y para complementar, reforzar una soldadura principal. En cuanto al comportamiento de las soldaduras, hemos dicho la más popular es la de filete. ¿Por qué? Porque es la más económica, la más fácil de hacer, y prácticamente todos los encuentros o empalmes, traslapes de elementos se puede plantear una junta tipo filete. Es muy fácil de hacer. La diferencia con la canalada, con la principal que está acá, es que justamente para juntas donde tengamos cargas alternantes, por ejemplo en un puente vehicular o puente ferroviario, se ha visto que en el comportamiento de fatiga, por ejemplo, o cargas repetidas, las juntas tipo filete no son tan buenas como las juntas tipo grupo, que son las que mejor se comportan bajo esos fenómenos. Entonces, realmente para una junta principal o para un elemento donde requieras conectar
en este caso parte de una estructura que está sujeta a cargas alternantes o variables, es mejor pensar en una junta tipo grupo. Como también en edificaciones, en miembros principales, por ejemplo, en conexiones precalificadas que vamos a ver al final de nuestra materia. Por ejemplo, la conexión tipo end plate que se une una viga con una columna. Una parte de la conexión está hecha con pernos y otra parte principal con una junta justamente tipo grupo. Y que podría haberse con la junta tipo filete, pero se prefiere grupo porque es una soldadura un poco mejor comportamiento. ¿Sí? Eso vamos a ver después en cada tipología, pero hay que ver, como les decía, el cálculo de cada una de estas tipologías para después utilizarlas ya en algo más complicado. Bien, filete ya hemos hablado bastante, hemos hablado de la simbología, hemos hablado de lo que sería el comportamiento estructural, hemos hablado de los tamaños mínimos máximos, todo en filetes, ojo. Hemos hecho ejercicios de cálculo, de tamaños mínimos, tamaños máximos. Hemos visto también capacidades, metal, base, soldadura, siempre hay que verificar los dos, siempre. Y en filete hemos encontrado básicamente que siempre debemos verificar al cortante, siempre, sin importar el esfuerzo que actúe en la junta, siempre se verifica el cortante en el filete. En este caso lo que hemos hecho es, por ejemplo, discriminar las juntas longitudinales de las transversales. Hemos dicho que nunca tenemos que usar las transversales solitas, siempre las longitudinales o una combinación de las dos. Y hemos hecho ejercicios de aplicación práctica, en los cuales hemos encontrado la capacidad y hemos diseñado las soldaduras en filete. Eso hemos trabajado, ¿verdad? Todo eso hemos hecho. También para soldaduras con variación del ángulo de la fuerza. Y por último, combinación de soldaduras. Y por último, también las soldaduras balanceadas. Tomando en cuenta, por ejemplo, que en los ángulos el centroide del miembro no coincide con el centroide, no coincidiría con el centroide de la soldadura si es que ponemos de manera simétrica. Y tenemos que hacer un arreglo tal que el eje de la soldadura coincida con el eje de la fuerza. Me dirán, pero si lo hacemos de esta manera, ese momento que se genera es chiquito y lo podemos calcular. Sí, pero para estructuras principales, repito, miembros sujetos a cargas alternantes, colocar excentricidad involucra generar problemas de esfuerzos concentrados en algunos elementos que pueden generar una falla. Y la norma, sobre todo la norma H de puentes, nos prohíbe y nos lleva a diseñar justamente soldaduras que coincidan con el centroide de la conexión del miembro conectado. Por esos motivos es importante hacer este balanceo, del cual también hemos hecho ejercicios y aplicaciones prácticas en nuestras planillas de cálculo inclusive, ¿no? Esto ya lo hemos trabajado. Bien. Ya. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy, ya entrando en detalle, es más en la parte teórica y con aplicación práctica de las soldaduras Group Weld, primeramente. Conocidas como tope o acanalada. Aquí te voy a colocar ya todo el sinónimo ya. Tope o acanaladas. O ranuradas también se les llama. Son sinónimos que van a encontrar ustedes en la literatura. Por eso quiero que esté totalmente así claro, para que ustedes no se confundan a la hora de revisar. ¿Sí? Bien. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Muchas gracias. Bien. Estas juntas, soldaduras tipo group, como decíamos, requieren una preparación en los bordes de las piezas. Esta preparación preliminar tiene un objetivo. En este caso es garantizar la fusión entre los materiales. Hay un tipo de junta, group, la cual no requiere un tratamiento en los bordes, que simplemente se llama junta cuadrada. Decíamos, es juntar los elementos rectos y hacer la soldadura. Pero tiene una limitante de que el espesor máximo que se puede generar con esa junta en group weld es 6 milímetros y en este caso para elementos más gruesos sí o sí hay que hacer una preparación en las juntas, ¿no? Hay diferentes formas, decíamos forma de B, forma de J, doble J, etc. Y la idea es, al usar cada una de esas terminaciones, según las recomendaciones de espesor y lo que nos indica la norma,
en cuanto a lo que sería la ejecución de estas soldaduras, en definitiva garantizar la unión correcta entre estos materiales, entre esas piezas. Si la fusión entre los dos materiales que se van a unir se realiza en todo el espesor de la pieza más delgada, se dice o se llama que la junta tipo group es de penetración total. Entonces van a encontrar incluso abreviaturas en la norma que dice junta de penetración completa o total. Se refiere justamente cuando tú unes todo el espesor de los elementos al 100%. En caso contrario, si es que detallamos que la junta no llega al espesor total del elemento más delgado a unir, se dice que la junta es de penetración parcial. Entonces hay dos tipos de juntas en un tipo grupo, penetración completa y parcial. ¿Cuál es mejor? La penetración completa, sin duda alguna. Pero es muy cara o antieconómica si es que las cargas no son muy grandes. Entonces podríamos ahorrar dinero si es que yo solamente hago ranuro y sueldo una parte del espesor de nuestro miembro. Vamos a ir viendo esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo soldaduras de penetración completa. Fíjense acá. En esta B simple tenemos que el elemento de la izquierda no lo hemos dejado recto, solo de la derecha lo hemos hecho este bisel o corte y hemos rellenado ahí la soldadura en todo el espesor del elemento. Junta de penetración completa. La junta cuadrada decimos que no tenemos que hacer ningún tratamiento en las terminaciones, pero solo nos sirve máximo hasta 6 milímetros en todo el espesor, penetración completa. Lo mismo acá con esta junta W que se le llama en todo el espesor, penetración completa. Nótese que usualmente, sea cual sea la junta en la forma que estamos viendo, siempre hay como un extra que sobresale, ya sea del espesor menor, ya sea en esta junta, la del medio o la de la derecha. Ese sobresalto o digamos aumento es normalmente queda así la soldadura porque el trabajador al darle el trabajo de soldar, que se lo hace por partes, o sea, uno solo no se puede hacer porque los espesores son importantes, se lo va haciendo por partes y de seguro, déjenme prender mi tableta, un segundo. Voy trabajando en función a lo que tenga que hacer, al tamaño que elija en cuanto a su técnica de soldeo, y le puede quedar así, pues, ¿no? Con una parte que sobresale. Técnicamente hablando, para los cálculos, esta parte que sobresale no se toma en cuenta para la resistencia. El espesor de cálculo simplemente es este. En este caso tenemos un espesor constante, T a la izquierda y T a la derecha. Si tuviésemos elementos con espesores diferentes, tiene que llenarse la soldadura por lo menos en el espesor del elemento más delgado para que sea de penetración completa. Pero para los cálculos de la soldadura, la garganta efectiva será simplemente este espesor del elemento más delgado. Este como reborde, que sería como el aumento, que sería esta por acá, que le voy a llamar T1, no se toma en cuenta para los cálculos. Y consideramos que este extra de soldadura coadyuva y ayuda un poquito a garantizar la resistencia de la unión. Este aumento es bueno simplemente para estructuras o para miembros con cargas estáticas o cargas convencionales. Para miembros con cargas alternantes, otra vez para cargas móviles, sísmicas y otras, es preferible hacer como, luego de la soldadura, hacer como acabado y tratar de sacar o raspar esta parte extra que crea el nivel de los elementos. Porque experimentalmente al hacer los ensayos se ha visto que en esta parte extra que se le coloca, ahí se generan concentración de esfuerzos y eso inicia la falla de la soldadura. Entonces parece un poco raro, pero sí ocurre para juntas principales en estructuras con cargas alternantes como en puentes y o también en juntas para uniones sísmicas, preferiblemente luego de la soldadura. El operador tiene que, o el trabajador tiene que agarrar y hacer, en este caso, una suerte de raspaje para que quede eso a nivel de los elementos. Así, de esa manera se comportan estas soldaduras para que tengan una idea. Bien. Aquí tenemos una suerte de
nomenclatura, si se quiere, porque vamos a encontrar sobre todo en inglés los nombres de las soldaduras o de los acabados de las soldaduras tipo group. Y para que sepamos a lo que estamos haciendo, vamos aquí a tratar de explicarles. Por ejemplo, la junta cuadrada, decíamos, van a encontrar como square butt, junta cuadrada, de esa manera, ¿no? El tratamiento es totalmente recto, no hay que hacer ningún corte. Acá en este square butt, fíjense, si hay una separación un poquito más importante, y es más, para poder soldar y que el material no chorree por debajo, tenés que utilizar un baking bar, que sería como una barra de respaldo, para que podamos unir ambos elementos. ¿Se dan cuenta? Es algo claro, si tenemos un encuentro como este que está acá. También podemos hacer una junta de penetración completa. No necesariamente decía cuando tenemos dos elementos que se encuentran frente a frente. También se puede hacer una junta de penetración completa si tenemos una junta en T, es decir, un elemento acá puede ver vertical, si estamos en una vista superior, digamos, y un elemento horizontal. Aquí este encuentro también lo podemos hacer tipo grupo. Podría yo juntar ambos elementos, pegarlos y hacer por afuera un filete, es posible, pero también puedo agarrar y acanalar un poquito este elemento vertical o dejarlo recto y rellenar ahí con soldadura. Es más trabajoso, más complicado, más caro, porque para que no chorree la soldadura tengo que colocar aquí tener un respaldo en esta parte inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces esas son las modalidades de esta junta a tope. También podría yo agarrar y unir de manera, digamos, taxativa los dos elementos sin dejarse un espacio, como estaba acá o acá, y colocar la soldadura. Tendría pero que hacer un tratamiento de acanalar para que entre la soldadura en estas juntas. Aquí tenemos una junta en B, fíjense, en B, en ambos elementos se hace un bisel hasta una altura especificada y ahí se rellena con la soldadura. También se requiere una juntita de respaldo, usualmente, para evitar que se chorree el material de soldadura. Lo propio en una esquina, se puede cortar los dos elementos y hacer la soldadura. Nótese que si no hago este corte y hago la soldadura por afuera, como está aquí abajo, esta parte que está aquí con el punterito, podría ser un filete, ¿verdad? Si esto va de canto a punta en todo el largo de la soldadura, un filete. Pero si quiero más capacidad, o necesito por términos de resistencia o por el tema de cargas alternantes, una mejor soldadura, podría canalar y tener la junta de este tipo grupo. Aquí en la imagen dice que aparte de esta grupo, se le ha puesto este filete de refuerzo, dice, como respaldo. Probablemente para fijar los dos elementos para que no se muevan y no usar este respaldito, le han puesto un filete seguramente de manera alternada y encima ya le han colocado la soldadura principal que sería esta grupo. Este mismo V, aquí tenemos un doble V cortado, si se dan cuenta es lo mismo que estaba aquí a la izquierda, pero cortado en ambos sentidos, tanto arriba como abajo. Y la B simple, pero con la junta de una alpaca de respaldo, una vista un poquito más grande, acercamiento. Luego tenemos esta junta en B, en T, es como la junta que tenemos acá para la junta esta square, pero acá la diferencia con esta junta es que el elemento horizontal se le ha biselado con un ángulo específico y ahí se le ha hecho la soldadura. Entonces también esa soldadura es de penetración, no es de filete, porque vamos a tener que cortar con un ángulo solamente de 30 grados a 45 grados este elemento. Aquí en esta misma junta en B, pero en vertical, los elementos verticales para poder unirlos de esta manera, para no generar un traslape. Se ha hecho el corte, el bisel y se ha colocado la soldadura en ese sentido. Lo mismo en esta junta que está acá, la vertical y horizontal, aquí en W, dos cortes, a diferencia de este elemento que solo era un corte, dos cortes en el elemento horizontal y se ha hecho la soldadura en ambos espacios. Aquí una junta en B, pero con mayor espacio, donde se ha rellenado mayor soldadura, mayor cantidad de soldadura, y para que el material no se desplace, una placa de respaldo. Junta en J, ya el corte no es con un ángulo, sino es con una curvatura, en este caso en ambos elementos, en este caso también en un encuentro,
en doble J, si se dan cuenta acá, en el espesor del elemento se hacen dos cortes en J más pequeños. Aquí solamente uno, aquí son dos cortes. Lo mismo en una junta en T y una junta incluso que viene con un ángulo. La junta en J. Son diferentes tipos de terminaciones, cada uno está especificado en cuanto a sus detalles, eso está en la norma AWS por si acaso. Ahora también lo vamos a revisar un poquito. Y tenemos las recomendaciones de cuándo usar, los ángulos, todo eso está establecido en la norma AWS y tenemos que aplicarlo de esa manera. Vamos a las juntas de penetración parcial. Por si acaso, en español van a encontrar una abreviatura, junta de penetración completa. Van a encontrar como FPJ, Full Penetration Joint, FPJ. Y en inglés van a encontrar en la abreviatura junta de penetración parcial, PJC van a encontrar, junta de penetración parcial. Ahora, fíjense, la tipología es la misma, es cuadrada, en B, en B solamente con un elemento, en W, en J, lo mismo es. Pero ya el espesor de la parte que se va a soldar no llega hasta el final, fíjense. Por ejemplo, en el caso de este de simple B, solamente es una parte del espesor pequeñita que se hace la soldadura. Aquí en este caso, en ambos lados de la junta se ha hecho este bisel, no hasta el final del espesor, y ahí se coloca la soldadura. A diferencia del caso anterior, en el cual teníamos, por ejemplo, como acá, todo el espesor completo de esta junta, esta soldadura. Lo propio en el W, fíjense, una parte de arriba y de abajo, y también en esquina, no es todo. Esto se hace cuando la carga no es muy grande y hacer en todo el espesor sea muy antieconómico. Por ejemplo, que la carga, digamos, sea 100 kips y con la soldadura de penetración completa tengas una capacidad de 300 kips. Podrías dejarlo así, pero si quieres un poco economizar, biselas solamente una parte y ahorras en soldadura. Y igualas más o menos la capacidad con esa carga actuante. Esa es la idea, sea cual sea la terminación. Vamos a hablar al tipo de las soldaduras. Aquí tengo un esquema bien interesante. En cuanto a las ranuras, por ejemplo, en cuanto al ángulo de las caras biseladas a unir, el ángulo de la ranura. Este bisel que se puede hacer un corte, en este caso una soldadura de penetración parcial, está solamente una parte, estamos haciendo este cortecito en ambos elementos. Este ángulo del bisel es el ángulo formado por una de las caras biseladas y el plano perpendicular a la pieza. Entonces, aquí en la imagen, fíjense, entre ambos biseles o ambas ranuras, el ángulo total de elemento a elemento es el ángulo de la ranura. El ángulo de una pieza o de un bisel individual con la vertical se llama ángulo de bisel. Eso como definición teórica de lo que estamos viendo en cuanto a una soldadura de penetración. Si tengo un elemento cortado en B y el otro no está cortado, es vertical, también de esa manera se aplica esa definición de ángulo de ranura y ángulo de bisel, por si acaso. Cuando hablamos de cara de bisel, la superficie de la chapa o del metal que ha sido biselado. Por ejemplo, acá, esta parte inclinada es la superficie o la cara del bisel, que antes era recta, pero se ha hecho este corte para generar esta inclinación. La abertura de la raíz es la distancia a la cual se separan los chapas o los metales que van a ser soldados. Aquí fíjense, el elemento 1 y el elemento 2 podríamos juntarlos más o separarlos más. Y esa separación es la abertura de la raíz que se llama. Esa es la definición en técnica de esta separación. Se utiliza para proveer acceso al electrodo y asegurar la penetración total de la soldadura. Preferentemente darle un espacio un poquito más grande, si bien es poco más económico para que entre más soldadura, es mejor para que entre nuestro electrodo. La cara de la raíz es la parte que queda luego del bisel y justamente es la parte original, si quieres, que va a separar o va a estar entre la separación de los dos elementos. Es lo que define la abertura de la raíz. Son definiciones de esto, de nuestras soldaduras en tipo grupo. Seguimos con las definiciones. Tenemos la profundidad del bisel.
en este caso es la profundidad hasta la cual se bisela el borde de las chapas. Aquí podemos fijarnos, tenemos los dos elementos que vamos a conectar, y toda esta profundidad, que es el biselado correspondiente, es la profundidad del bisel, que puede ser total, en este caso todo el espesor del elemento, o una parte, como decíamos, del mismo. En cuanto a la garganta efectiva, o tamaño nominal de la soldadura, tipo group, es la distancia mínima entre la cara de la soldadura y su raíz. Esta garganta efectiva. Aquí podemos ver en la imagen que este espesor se toma en cuenta desde la parte superior del elemento, sin tomar en cuenta este refuerzo, decíamos, o este material extra que se coloca, hasta el lugar donde va a entrar lo que sería la soldadura. En este ejemplo, la profundidad del bisel, si bien es esta, simplemente, si hay una separación, aquí no se ve muy bien la separación que habría entre los metales, probablemente había un espacio más en el cual ha entrado la soldadura, y ahí se mide justamente hasta donde entra la soldadura, lo que sería la garganta efectiva. Típicamente, si ves esta imagen, el bisel podría entrar solamente, o podría entrar solamente hasta la altura del bisel, que usualmente se toma para fines de cálculo. Pero esto habría que verlo bien, ahorita no está muy bien esta gráfica para que les pueda explicar mejor. Este refuerzo, como decíamos, es el exceso de la soldadura que va por encima de la superficie. Este exceso puede darse por la parte superior o inferior de los metales a conectar. Si se da la parte inferior, se denomina altura de la raíz. Aquí fíjense, está en la parte superior. Está en la parte inferior, se llama altura de la raíz. Es una definición, un término que maneja la norma AWS. ¿Ya? En cuanto a la soldadura posterior, back-weld en inglés, es una soldadura que se realiza por el respaldo de la ranura. Una soldadura con el fin de asegurar la fusión o la penetración total de las dos chapas. Se hace después de realizada la soldadura de penetración completa, en este caso, y con un previo saneado. Este saneado quiere decir una limpieza de la parte que queda, o de la escoria que queda, y que hay que sacarla para generar la conexión. Entonces, si tenemos una soldadura de penetración completa como la que está aquí en la imagen, entonces se la realiza y posteriormente se limpia la parte superficial, que usualmente es la parte que tiene esa porosidad, y se le puede colocar esta soldadura posterior, un back-weld, que aquí está en esta imagen, ¿no? Mejor mostrado. Esto con la finalidad de tener o garantizar esta parte, la unión completa de estos elementos. Porque probablemente al soldar toda esta abertura, todo este espesor, la parte más angosta, si se quiere, opuesta a la soldadura principal, no quede bien unida. Entonces, para asegurarse, por afuera se acaba de hacer esta soldadura en todo el largo de la pieza. Es como un respaldito más que se hace. La soldadura de respaldo, la backing weld, es una soldadura que se realiza por el respaldo de una soldadura con el fin de proveer una superficie para depositar después la primera capa, la soldadura raíz. Esta backing weld, o soldadura de respaldo, parecida a esta soldadura posterior que les mostraba, pero su función es, si tengo una soldadura como esta, así en B, es para comenzar de la parte angosta hacia arriba y garantizar que tenga una buena unión, inclusive que no se muevan los dos elementos, que queden bien fijos. Se hace una soldadura primeramente por afuera, y después recién de esta viene por encima las soldaduras principales que vamos a conectar, que vamos a realizar para la unión. Son técnicas, ¿verdad? Que, claro, la gente que realiza el trabajo, en este caso los trabajadores, los soldadores y los inspectores de soldadura, en este caso toma en cuenta, pero quiere hacer o no, hacer un respaldo, hacer una soldadura posterior, es pues dinero también, en material y en tiempo que se va a gastar en mano de obra. Entonces habría que tomarlo en cuenta en términos de presupuesto. O sea, que habría que diseñar la soldadura, saber qué es específicamente lo que se va a hacer para cada tipo de soldadura tipo group, en cuanto al biselado, en cuanto a las soldaduras adicionales, para cuantificar bien en material y en tiempo lo que se tiene que gastar en cuanto al presupuesto de cada conexión. Parece poquito, es realmente milimétrico. Si unimos, por ejemplo, chapas de 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, no es mucho, pero en cantidad, en un número de uniones que se replica, por ejemplo, en un puente, en una pasarela, en un edificio, ahí se incrementa significativamente el costo. Por ese motivo que hay que tratar de entender bien esta tipología y elegir, obviamente, la que más
corresponda y lo que más se adecue a cada caso. Bien, cuando hablamos de este acabado superficial o surface finish, es la terminación que se le da a la soldadura, ¿no? La terminación. Usualmente decíamos se suelda, se genera la unión, y usualmente la terminación superficial es aquella en la cual sacamos la parte superficial, no necesariamente todo el respaldo, la parte superficial que tiene esas porosidades o impurezas. Decíamos en el procedimiento de arco eléctrico protegido, ese gas protege y ayuda a que no se contamine la soldadura en la parte interna, en la raíz, pero obviamente la parte exterior es la que más se puede ver comprometida de contaminación por el oxígeno, porosidades, y usualmente esa parte se la saca con una herramienta. Es como sacar las escamas, obviamente una vez que la soldadura ya enfríe, ¿no? Y se deja expuesto ya el trabajo de la soldadura, en este caso, para que pueda ser inspeccionada y revisada por el supervisor de soldadura o por el inspector, en este caso. Que sean los ensayos correspondientes, que hemos dicho, no solo es observar, se pueden usar tintas penetrantes y otro tipo de ensayos más avanzados que tiene que realizarse siempre para validar y decir que la soldadura está bien hecha. En Bolivia muchas veces se hacen las soldaduras sin mucho control y no hay los ensayos correspondientes, no se hace más que un tema visual. Eso no es conveniente, pero en Bolivia, solamente en estructuras ligeras o pequeñas, las soldaduras no fallan debido a justamente que las cargas son muy pequeñas, pero ya para estructuras principales ya no se permite eso. Entonces, soldar en acero es mucho más costoso debido a que empernar, perdón, debido justamente al tema pues del tema de las inspecciones, al tema de las tolerancias y los ensayos. Cada soldadura tiene que verificarse para garantizar que cumple los requisitos para poder ser utilizada en una conexión. Eso hay que tomarlo muy pero muy en cuenta. Bien, en cuanto a ya la parte de cálculo, vamos a dar unas cuantas definiciones más. Las soldaduras de penetración total, las Group Weld. En este tipo de soldaduras, el espesor de la garganta, throat, que se llama en inglés, coincide con el espesor de las placas que se unen. Claro, si es de penetración completa, si ambas placas son del espesor igual, como en esta imagen, obviamente el espesor de cálculo, esta garganta, por más que tengamos un refuercito arriba o abajo, no importa. Para fines de cálculo consideramos que el espesor resistente es el espesor de los elementos. Ojo, si ambos espesores son distintos, se toma el menor para que se considere de penetración completa. Su uso generalmente se justifica en uniones a tope sometidas a esfuerzos de tracción. Usualmente es donde más se indica o se suele proyectar junto a la penetración completa. No se justifica este tipo de soldadura tan costosa de penetración total en uniones a tope sometidas a compresión o uniones en T sometidas a un esfuerzo cortante. Y también diríamos cuando el esfuerzo, aunque sea en tracción, sea pequeño. Ese es antieconómico. En esos casos, preferible es pensar en una penetración parcial o inclusive ya hacer un traslado para hacer un filete. Aquí tenemos en este esquema el refuerzo que hemos dicho, la cara superior de la soldadura. Tenemos este bisel que se ha hecho en ambos elementos. Tenemos el ángulo del bisel, el ángulo de la unión es completo, el ángulo del bisel simplemente es el ángulo con la vertical, decíamos. Y el espesor de cálculo de la garganta es solamente el espesor de los elementos. Para que se pueda soldar esta conexión en así tipo group, hay que colocar una placa de respaldo para evitar que en la fusión este material se mueva, ¿verdad? Que quede así fijo. La abertura o la separación entre los elementos se llama root opening. Root es raíz, para entienderse de esa manera. La apertura de raíz, como hemos visto. Y la soldadura, como está aquí en esta imagen, queda así. O sea, la parte biselada, recta, al introducir el electrodo y la fusión, queda de esta manera, así medio curvo. El metal tiende a fusionar y penetra un poco esta parte biselada de esa manera, tanto a la izquierda como a la derecha. Inclusive en el respaldo una parte va a entrar de esa manera. ¿Sí? Así queda una soldadura bien hecha. Obviamente se suelda desde la parte inferior o más angosta hacia afuera. Esa es la técnica, ¿no? Se van haciendo en este caso los trabajos de ese sentido.
Si es más ancha en la parte superior, serán más pasadas en función al tamaño de que ya hemos elegido en cuanto a este trabajo. Bien, entonces vamos a revisar en cuanto a los espesores. Según la norma, para una soldadura de tope de penetración completa, por ejemplo, el espesor de la garganta efectiva, le vamos a llamar TG, al igual que lo hacíamos en filete, será el espesor de la parte más delgada conectada. Si aquí tenemos dos elementos de espesor igual, el espesor de la garganta efectiva, aunque tengamos un refuerzo no importa, será el espesor de los elementos. Tenemos una unión con dos espesores distintos. Para que sea penetración completa, tenemos que unir por lo menos el espesor del elemento más pequeño, como este de acá en la imagen. Y para los cálculos, la garganta efectiva será el espesor menor, en este caso T1. Así es. El área de la soldadura, el área efectiva, ese es el espesor de la garganta efectiva multiplicado por la longitud, o sea, por todo el largo de la soldadura, en este caso tipo grupo. Eso es. ¿Sí? Entonces no es muy complicado, se entiende, creo que es bastante claro en ese sentido esta definición de soldadura en tope. Bien. Decíamos en cuanto a la preparación de los bordes, efectivamente hemos hablado de la junta tipo J, doble J, W, en este caso con un bisel inclinado, que también se le puede llamar en español una traducción chaflán sencillo, se llama a este biselado, o doble chaflán, como tenemos dos cortes en el sentido, o en este caso en B sencillo. Son tipologías que están en la norma AWS, evidentemente también están especificados, la curvatura, las distancias, todo está especificado, ¿no? En este caso el trabajo de biselado, o también conocido como achaflanado o chaflanado, que es un término un poco extraño, pero que sí se maneja también en la jerga, sobre todo en Sudamérica, es la que se muestra acá en la imagen, ¿verdad? Preparar los bordes no es pues del todo sencillo. Hablamos de acero, y hacer los cortes, sobre todo con curva, como el tema J, no es muy fácil. Entonces requiere pues un trabajo más complejo y evidentemente es un costo adicional que se involucra para el proyecto. Cosa que no hay en los filetes, por ejemplo. Algo importante. Placas de pequeño espesor, menores a 10 milímetros, pueden soldarse utilizando penetración completa, disponiendo los bordes de manera paralela, siempre y cuando la soldadura se haga siguiendo las indicaciones mostradas en el capítulo 3 de la AWS, en el capítulo de juntas precalificadas. En el subtítulo dice WPS, que es Welding Procedure Specification. Esto es a diferencia de la norma ASC, que nos dice que lo máximo que podemos soldar es 6 milímetros por si acaso, para juntas rectas, juntas cuadradas, sin tratamiento, sin una forma como la que mostrábamos anteriormente. Aquí nos dice que hasta 10, pero la AISC nos dice hasta 6 milímetros, que es lo que vamos a cumplir nosotros, ¿ya? Para entrar en más detalle ya para el cálculo en la resistencia, preferiría yo mostrarles de la norma AWS, ¿ya? Yo voy a agarrar, de la norma, perdón, AISC. Voy a agarrar la norma y vamos a poco leer de ahí, ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí tengo la norma en inglés y la norma en español. Ambas me van a servir para explicar, creo que la norma en español me va a dar a explicar justamente alguna traducción que para que vean ustedes un poco más compleja. En el capítulo J de la norma, capítulo J, que son conexiones, entramos al J2, soldaduras. Y de entrada ahí nos indica que en este capítulo que realmente todo lo que está en la especificación está basado en la norma AWS de 1.1, ¿sí? Dice que de 1.1 de AWS se aplica siempre sobre esta especificación, incluso sobre la ICC, con excepción de los capítulos o de los puntos J16, J22A, J22, J25, apéndice 3 y tabla 3.1 que están en esta norma. ¿Ya? Un poquito se complica para poder comparar, pero yo les digo, todo está prácticamente ya definido en esta norma ISC, todo está un poco basado, si quiere, copiado de la AWS. Esta prescripción es más porque si la AWS se actualiza antes que la ISC, lo que vale para el diseño y para el cálculo es lo que dice la AWS, a excepción de estos puntos en específico que están establecidos acá o definidos acá en esta norma. Comienza la explicación de las soldaduras
con la tabla J21, que dice, lo que nos da, dice, efectivamente, espesor de la garganta efectiva o tamaño efectivo de la junta para juntas de penetración parcial, las llamadas PJP, Partial Joint Penetration, son estas. Y acá en la tabla nos da justamente por procedimiento. Aquí tenemos el arco eléctrico protegido, tenemos el arco eléctrico a gas y demás. Estamos trabajando con el arco eléctrico protegido. Entonces me fijo en esta fila y en esta fila. ¿Ya? Dice tipo de posición de soldeo. Plano, horizontal, vertical sobre la cabeza. ¿Se acuerdan de este tipo de soldeo o de posición? Les voy a hacer recuerdo. Esto ya lo hemos visto. Entonces voy a tratar rápidamente de mostrarles o volver a lo que habíamos explicado. Un segundito, en un tipo de junta o posición de soldeo que habíamos dicho, aquí está, que un trabajador puede ser las siguientes posiciones: una posición plana, donde unimos hacia nivel dos elementos metálicos, dos planchas; una posición horizontal, que la diferencia es que los elementos no necesariamente van a estar en el piso, si pueden estar así en vertical, pero la soldadura es horizontal, sigue una misma línea. La soldadura vertical, que va de abajo hacia arriba, y la soldadura sobre la cabeza o a lo alto, que es la más complicada, la más difícil, en que el trabajador tiene que soldar sobre su cabeza, ya sea este encuentro horizontal o esta junta en T, como pueden ver. Por facilidad o por simplicidad, siempre es mejor tratar de tener soldaduras planas, siempre. No, si no se puede, más complejo, más difícil las horizontales, más difícil las verticales, y ni que se diga la más difícil la sobre cabeza. En este caso, estas soldaduras están definidas y en la norma, en la norma AICC, de acuerdo al tipo de posición de la soldadura, nos habilita una u otra tipo de junta, en este caso, y el espesor de la garganta efectiva. O sea que es bien exigente. En este caso, con arco eléctrico protegido, no importa, cualquier tipo de posición aplica esta explicación o recomendación, cualquiera. Tipo de junta. Dice, fíjese la norma AWS de 1.1, figura 3.3. De ahí dice, la junta en J o la junta en U, repito, J o U, o una junta en B, biselada con 60 grados. Para estos casos aplica. Dice que el espesor de la garganta efectiva es el espesor total que va a penetrar la junta. O sea que si yo voy a biselar o voy a juntar con una J del espesor de mi elemento, que digamos que era 10 milímetros, voy a entrar 6, serán los 6 milímetros los que voy a tomar en cuenta para los cálculos. Eso dice, en penetración parcial, ojo, ojo. Ahora, si voy por abajo y veo también esta junta o esta soldeo de arco eléctrico protegido, sin importar la posición. Ahora, para una junta en B, pero con 45 grados, aquí la diferencia es la siguiente: que el espesor de la garganta efectiva ya no es el total de la junta o del tope que yo voy a ejecutar. Es el espesor del tope menos un octavo de pulgada, o 3 milímetros, que es su conversión en unidades métricas. Entonces, esto es importante cuando veamos un ejercicio de penetración parcial, porque no necesariamente el espesor de la garganta efectiva en esos casos es el total de la soldadura, está en función, repito, en el caso de las juntas con ángulo biseladas, si 60 a 45 grados. Eso es. Para el resto de los tipos de tratamiento, arco eléctrico sumergido y demás, igual está especificado, pero no es tan usual que manejemos eso nosotros en este curso. ¿Sí? La primera tabla que nos da la norma en soldaduras, ¿verdad? Posteriormente habla de las soldaduras tipo grupo, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Habla del área efectiva. Tal vez para explicar es más facilito esta parte, sea muy bueno ver la que está en español. Ya es lo mismo, es una traducción, en algunas partes no está igual efectivamente, pero va a servir, ¿no? Nótese que en la norma traducida habla de soldadura de tope,
no dice ranura, canalada, nada, dice tope. Es una de las traducciones que se le puede dar, digamos. Nótense que esta traducción no está hecha por la AICC, está hecha por una asociación latinoamericana del acero, o sea, no es de manera oficial de parte de la AICC, sino una traducción simplemente. Como ya hemos visto, aquí le llama arco eléctrico protegido, aquí le llama arco de electrodo pero revestido, es lo mismo, simplemente la terminología, y coincide en total con el tema de el JU o B a 60 grados o el bisel a 45 que habíamos visto. Simplemente que aquí en las tablas no nos da en lo que sería pulgadas, siempre nos da en milímetros, pero coincide. Bien. Nótese que el título de penetración completa, penetración o tipo group weld, aquí está, a diferencia del otro caso que teníamos por debajo de la tabla, estaba aquí abajo, acá, pero es simplemente eso, ¿no? Vamos a revisar un poquito, ¿ya? Cuando hablamos de área efectiva, vamos a ir remarcando lo importante. Déjenme un segundo, quiero buscar mi cablecito, no estoy encontrando para mi tableta. Sin batería se me está cortando. Vamos a tratar de prender otra vez, a ver, ya. Vamos a ir marcando lo importante, ¿ya? En cuanto al área efectiva, dice lo siguiente. Se debe considerar el área efectiva de las soldaduras en tope o group como la longitud de la soldadura por el espesor de la garganta efectiva. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Eso sí que lo hemos visto ahorita con esta imagen que les mostraba en la diapositiva. O sea, no es para nada del otro mundo. Por si acaso, para el que quiera, el área efectiva, la soldadura, simplemente el espesor de la garganta efectiva por la longitud de la soldadura. Esto ya lo conocemos y es universal inclusive para el filete, ¿no? Lo mismo es. Ahora, el espesor de la garganta efectiva, una soldadura de penetración, ese CPJ, penetración completa quiere decir, debe ser el espesor de la parte más delgada conectada. Eso ya lo conocemos y explicado en el diapositivo, ¿verdad? Por si acaso, para el que quiera revisar, esto es penetración completa. Se murió mi tableta, que bacana. Bien. Cuando es llenado hasta un nivel de la superficie, dice la garganta efectiva, perdón. La garganta efectiva de la soldadura para soldaduras ranura PJP, penetración parcial, deberá ser la indicada en la tabla J2.1, que es justamente la que hemos visto ahorita. O sea, para encontrar el espesor de la garganta efectiva en soldaduras de penetración parcial es la que hemos visto en la tabla anterior, que estaba justamente acá, que hemos visto en inglés, ¿verdad? Esta acá. Y la garganta efectiva para soldadura tope biselada en curva será dada en la tabla J2.2. Vamos a revisar la tabla J2.2. Prefiero ver la de inglés ya, más que la de español porque está más clara. Entonces, si tenemos que hacer con una curvatura nuestra soldadura, entonces nos indica acá ya en función de un valor de R, en arco eléctrico protegido, voy a marcar con amarillo, arco eléctrico protegido, aquí está, tenemos 5/16 de R y tenemos 5/8 de R. Esta junta en curva, en B, en dos sentidos y solamente un sentido, o sea, solo en un lado, el valor de R dice es menor a 3/8 de pulgada o 10 milímetros. Y se usa solamente, dice, cuando tienes aparte un refuerzo con un filete o acabado de tipo flush en la junta, dice. El valor de R es el radio de curvatura de la superficie de la junta. Se permite, dice, como valor típico, 2 veces el espesor de la plancha para tuberías HSS. ¿Ya? Entonces, sin más o tanto detalle, el espesor o el tamaño, en este caso de la garganta efectiva, para elementos con curva, donde hablamos curvas, lo vamos a sacar de esta tabla para penetración, para soldadura de penetración o arco eléctrico protegido.
Todo en función de R, donde R se aconseja para las HCS 2 veces el espesor. Y aquí tenemos la recomendación, el espesor de la garganta efectiva. Nótese que nunca va a ser el total, nunca va a ser R, siempre es una fracción, sea 5, 16 o 5 octavos. No hay otra. El tamaño efectivo de la garganta de soldaduras en penetración parcial en tope, con bisel, convexo, sin un llenado al ras, deben ser tal como se muestra en la tabla J2.1 o la tabla J2.2. Es decir, esos espesores es sin contar el refuerzo, solamente hasta el nivel que estemos llenando. Menos la mayor dimensión perpendicular medida desde la línea de nivelado hasta la superficie del metal base, hasta la superficie de la soldadura. Habla de la garganta, o sea, esquemáticamente, como les he mostrado, déjenme poner mi diapositiva. Esquemáticamente, como les he mostrado, esta grafiquita, aquí. Okay. Se refiere a que por más de que la soldadura tenga un refuerzo para la parte de arriba o tenga una penetración por debajo de esa raíz hacia lo que es el respaldo, no importa. El espesor de cálculo, ya sea penetración completa o en parcial, siempre tome en cuenta el espesor real, o en caso de que sea penetración parcial, tome en cuenta el bisel. Tengo una imagen de la penetración parcial, no sé si está por acá. Acá. Tome en cuenta del bisel que es realizado hasta el espesor del elemento, sin tomar en cuenta ese refuerzo por arriba o algo de fusión por abajo, simplemente la parte geométrica que queda del bisel. Eso para los cálculos. A eso se refiere ese texto que ahorita acabamos de leer. Parece un poco confuso, pero un poquito no tan claro en cuanto a la redacción, pero de esa manera lo tenemos que entender, ¿ya? Entonces, esta tabla ya la has visto, esta la que estaba en inglés, la que hemos explicado. Se permiten espesores de garganta efectiva mayores a los mostrados en la tabla J2.2, que era la tabla que nos mostraba la curvatura, en bisel en curva. Para un procedimiento de soldado especificado en la normativa AWS, en el título WPS, siempre que el fabricante pueda establecer por calificación la producción consistente de tales espesores mayores de la garganta efectiva. La calificación debe consistir en el seleccionamiento de soldaduras normales en su eje en la mitad y en los extremos terminales. Tal seleccionamiento debe ser realizado con un número de combinaciones de tamaños de materiales representativos del rango de ser utilizado en la fabricación. Esa definición es más para juntas especiales para tomar en cuenta espesores mayores a los de las tablas. Esto no es tan importante porque no es normativo, sino son juntas especiales precalificadas, que no es tanto ahorita el interés nuestro. Bueno, hablemos ahora de las limitaciones. Justamente en este punto quería también entrar. El espesor mínimo de la garganta efectiva de una soldadura tope o group weld de junta de penetración parcial no debe ser menos que el tamaño requerido para transmitir. Aquí vamos a marcar con otro colorcito. No debe ser menos que el tamaño requerido para transmitir las fuerzas calculadas, ni el tamaño mostrado en la tabla J2.3. Entonces hay un tamaño mínimo. Si bien podemos tomar en cuenta en función a la geometría, ya sea si es curva o si es recta, los espesores definidos acá, para fines de cálculo hay un tamaño mínimo. La tabla J2.3 nos aclara que el tamaño mínimo es el siguiente. Hasta 6 milímetros, el espesor mínimo de la garganta efectiva debe ser 3 milímetros. 6 y 3 es 5 y así sucesivamente. Yo prefiero la tabla que está en inglés porque no nos da tanto en pulgada como también nos da en unidad, en este caso métrica. Entonces, hasta un cuarto, inclusive un octavo de pulgada, que su conversión aproximada es 3 milímetros, y así para cada caso. Entonces, al unir dos elementos, nos tenemos que fijar siempre en el espesor más delgado de los que vamos a conectar. Y en base a eso, definir el tamaño mínimo. Y si este tamaño mínimo lo estamos superando con nuestra soldadura de penetración parcial, entonces estamos bien. No podemos nunca tener menos de esto. Es algo definido.
Listo, hasta aquí sería lo que tiene la norma en cuanto a soldadura tipo grupo. No tiene más. En cuanto a áreas, ya. Esto de filete me voy a saltar porque esto ya lo hemos visto a detalle, con muchos ejemplos. Y voy a continuar porque estamos solamente en área. Ahora vamos a ir a la resistencia. A la resistencia, todo esto ya hemos visto. El tapón y ranura vamos a ver después, no se preocupe. Aquí a resistencia. Y aquí en resistencia nos habla de manera general para cualquier tipo de soldadura, sea, repito, filete, groove weld, slot o block, cualquiera de las cuatro, la ecuación nunca va a cambiar, siempre va a ser metal base y va a ser el metal de la soldadura, las dos verificaciones, tal como hemos aprendido en filete, no varía. Lo que sí va a variar es, obviamente, las áreas, que en filete decíamos el espesor de la garganta efectiva es 0.707 por el tamaño, y el largo es el largo físico que vamos a colocar. Pero el esfuerzo de la soldadura y del metal base sí es distinto en función del tipo de junta. Les voy a mostrar. Este esfuerzo y área se la da la tabla J2.5, dice. Vamos a revisar. La tabla J2.5 es una tabla completa donde tenemos para todas las soldaduras especificadas como tenemos que ir verificando. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de soldadura de tope de penetración completa, la conocida CPJ. En este caso nos dice en la tabla, en este caso el tipo de carga o su dirección relativa al eje, nos da en metal base y los coeficientes en este caso phi o omega, phi para el RFD. Nos da qué tipo de esfuerzo en metal base y esfuerzo de soldadura tenemos que calcular, o no, cómo tenemos que calcular. Nos da las áreas efectivas, ya sea del metal base y de la soldadura como tal, y el nivel de resistencia requerida o metal de aporte. Es completa la tabla. Por definición, soldaduras de penetración completa, como el que les mostraba, voy a volver a mis diapositivas un poquito ya, por favor, para mostrarles. En el ejemplo que veíamos, por ejemplo, si pensamos de manera racional, el espesor siempre va a ser el menor de los elementos. ¿Ya? Primeramente hacemos este ejemplo de la derecha, Si la soldadura tiene el mismo espesor de los elementos y el metal de la soldadura siempre es mejor en resistencia, claro, porque el electrodo siempre tiene mayor esfuerzo, mayor capacidad que el metal base, eso lo hemos visto siempre y se cumple. Entonces se puede decir de manera racional que las juntas de penetración completa no requieren calcularse prácticamente. ¿Pero por qué? Porque su resistencia siempre es mayor a la del metal que se va a unir. O sea, si yo calculo esa varilla de la izquierda o esta barra de la izquierda en tensión, y la dimensión en tensión por CD, la ruta disruptora de la neta y bloque de cortante, estoy seguro que la soldadura que yo le voy a colocar aquí va a soportar, pero por demás de la capacidad de este elemento, porque tiene el mismo espesor y tiene mayor resistencia como material, debido al aporte del electrodo que tiene mejores características. Por ese motivo podemos indicar de manera taxativa que los soldadores de penetración completa prácticamente no deben calcularse. Basta con calcular bien los metales, los perfiles que vamos a unir, y ya la soldadura de penetración completa es prácticamente garantiza su comportamiento, debido justamente a este fenómeno. En el caso de la izquierda, lo propio. Si yo he calculado bien, he hecho un buen diseño de ese elemento de la izquierda, obviamente pues la soldadura va a cubrir en definitiva esa capacidad, no va a tener ningún problema. Entonces no deberíamos tener problema de las capacidades o de verificar la resistencia de la soldadura. ¿Sí? Esa es digamos que la filosofía de diseño. Veamos qué dice la tabla. La tabla también en inglés vamos a ir viendo un poquito para ver la equivalencia. Es la misma tabla, por si acaso no debería cambiar en cuanto a la nomenclatura, la misma es. La tabla J2.5 igualmente, como les mostraba anteriormente, el tipo de carga y su dirección, el metal pertinente, el factor phi, el esfuerzo ya sea metal base o de soldadura, casi megapascal, el área efectiva metal base soldadura y los requisitos para lo que sería el metal de aporte.
como soldadura CJP de penetración completa, grupo vuelta, tal cual. Si la carga es de tensión, compresión, perpendicular al eje de soldadura, o tensión o compresión paralela al eje de la soldadura, o inclusive cortante, fíjense, vamos a ir viendo, la soldadura está controlada por el metal base, o sea, por el miembro, como les decía. No requerimos verificar la soldadura como tal, el miembro controla el diseño. Esto es válido, es válido, es válido y es válido. En todos los casos, el metal base es el que podría fallar. Y si lo diseñamos bien, no tenemos problemas con el diseño. No hay ninguna. Fíjense, aquí abajo tenemos en filetes. Teníamos, esto lo vimos, ¿se acuerdan? Teníamos en filetes. Ya, por ejemplo, factor phi, teníamos que verificar para cada caso, para tal base soldadura. En la base era J2, J4, en la soldadura era 06, FX. Teníamos más detalle. Pero acá en implementación completa no hay más que controlar bien el metal base, que es el que va a definir la resistencia de la conexión. Esto en español también lo podemos ver. Y dice lo mismo, ¿no? Junta controlada por el metal base, en todos los casos, ¿no? Acá en tracción paralela al eje de la soldadura o compresión es un poco más detallado. Dice, tracción o compresión en partes unidas paralelas a la soldadura no necesitan ser consideradas en el diseño de soldaduras que unen las partes. Aquí ni siquiera aquí hay que ya verificar ni el metal base, porque no afecta a o no es crítico para una conexión. En corte, dice la resistencia de la junta controlada por metal base, tal como decíamos ahí arriba, ¿no? En cuanto al tipo de metal de aporte, dice, se debe usar un metal de aporte compatible con el metal base. Eso siempre vale y vale para cualquier tipo de procedimiento, ojo, siempre. ¿Dónde veo la compatibilidad del metal base con la soldadura? En la AWS. Yo tengo una tabla que muestra mis diapositivas, en la cual yo me fijo y reviso que ese metal base sea compatible al procedimiento y compatible a lo que sería el proceso. Vamos a revisar por si acaso, no vamos a dejar por de lado. Vamos a revisar la tabla que les decía, a recordar. Vimos un principio de nuestro capítulo de soldaduras. Aquí está. Entonces, el tipo de metal de aportación en función al tipo de procedimiento. Aquí en el AWS, la tabla 4.1 maneja grupos, grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Y metal base, por ejemplo, la 36, que es el clásico. Procedimiento SMAW, que es arco eléctrico protegido o revestido, como decía la traducción de la norma en español. El tipo de electrodo es 70 o 60, no es menos de esto. Entonces 60 KSI, 70 KSI su resistencia última y la 36 su resistencia última es 58 KSI. Entonces, siempre el metal de aportación tiene mejores características o mayores resistencias y mejor performance que el metal base. Eso pasa para cualquier tipo de metal. Para otros procedimientos también aquí nos indica el tipo de electrodo que también cumple ese requisito. Entonces, de aquí tenemos que fijar y no podemos equivocarnos y elegir, por ejemplo, para un A36 y pensar, si consigo un E80 es mejor porque resiste mucho más que el E60. No es compatible. No va a haber fusión entre los metales. Eso es lo que tenemos que entender. No es tan fácil de hablar de resistencias. Hay que hablar de compatibilidad, incluso a nivel químico, de lo que serían los metales que se van a unir. Entonces hay que tener y cumplir lo que dice aquí la tabla de la norma AWS. Sigamos adelante. Eso sería en penetración completa, o sea que prácticamente no hay que hacer más que un cálculo del metal base. Eso hay que hacer. Vamos ahora a las soldaduras en tope en penetración parcial, que aquí viene lo más interesante. Lo más interesante. Dice con surcos en B y bisel acanalados o acampanados. Vamos a revisar. Dice, para tracción normal al eje de la soldadura, perpendicular, que es el caso fundamental de uso, decíamos, de las soldaduras en tipo group. Para el metal base, usamos un factor phi de 0,75. El esfuerzo de cálculo es el esfuerzo de rotura. Aquí ya no verificamos el esfuerzo de fluencia, solamente el esfuerzo de rotura. ¿Dónde voy a fijarme para el cálculo del área del metal base? J4. J4 de la especificación. Voy a ver J4.
J4. Y me fijo en el área de metal base y vamos a ir revisando acá. ¿Dónde estamos? J4. Resistencias. Cachito. Ya. Se refiere al título principal, no a los subtítulos. Un poco se confunde la numeración. J2 es soldaduras, J3 es pernos, ¿ya? J4 vale para ambos casos, para soldaduras y pernos, es como casos especiales en cuanto a capacidades, áreas y demás. Voy a J4. Aquí está. Elementos involucrados de miembros y elementos conectados. J4. Entonces, ahí hay que fijarse. Esa área que es para FU, decíamos, no podría ser el área gruesa, ¿no ve? Tendría que ser para FU el área de rotura, en este caso sería el área efectiva. Tendríamos que calcular si es en tracción, decíamos, esta efectiva como que hemos aprendido en la tabla de 3.1 de la norma, lo que hemos aprendido en cuanto a el coeficiente U, ¿se acuerdan? Eso mismo. Aquí tenemos que fijarnos. En tracción. Si es en corte es un poco diferente, si es en bloque de cortante es un poco diferente, si es en compresión es un poco diferente y así sucesivamente lo que nos diga la norma. Entonces nos envía acá un poco confuso, nos mande a un valor que está en otro punto de la norma, debe darlo directamente ahí, pero como es una tabla es resumida, creo que es la manera que he encontrado para poder explicar esto de esa manera. Entonces, en tracción simple, hay que ir a J4 a la capilla de tracción para revisar justamente lo que dice la norma. En la soldadura, Phi vale 0.80. Aquí es un caso especial. Ya no es 0.75, 0.80. En este caso, la resistencia va a ser, en este caso, el 60% de Fxx. Igual, el tipo de falla, si es 0.6, está considerando como es una falla como tipo corte que hubiese en nuestro elemento, en nuestra soldadura. No estamos tomando en cuenta el total del esfuerzo en tensión del metal de aportación, sino un ángulo, y en este caso el 0.6 sería un ángulo de 45 grados. Para la resistencia de la soldadura, este esfuerzo resistente, AWE, perdón, el área resistente, ver J21, esto ya lo hemos visto, hemos explicado, hemos leído atrás, que es simplemente el espesor de la garganta efectiva por la longitud de la soldadura. Esto ya lo tenemos, ya lo vimos. Pero 0.80, pero caso especial. Por si acaso vamos a revisar, a veces hay un error dentro de la traducción en las tablas en español, por si acaso lo vamos a revisar, y sí, es tal cual, 0.80, pero lo mismo en ambas tablas. Vamos a compresión. Si tenemos compresión, dice, en compresión dice donde la unión dice a la plancha base y empalmes de una columna de acero diseñadas por la sección J141A, eso en las planchas bases dice, ahí no se requiere considerar la tensión de compresión en el diseño de las soldaduras de penetración parcial, ahí no requerimos, si tenemos una columna con una plancha base. Si tenemos compresión en conexiones en miembros diseñados para soportar ya sean columnas, como se prescribe en la sección J14B, aquí habla de la plancha base, aquí no habla de plancha base, la diferencia es esa, y habla de columna como miembro en compresión, por si acaso. No habla como columna solamente como elemento vertical, sino como elemento en compresión. Es un poquito en la traducción, un poquito a diferencia de lo que dice acá nuestro elemento en inglés, ya un poquito distinto. Para metal base 0.90. Aquí si se fijan la diferencia es que en tensión tenemos rotura, pero en compresión tenemos cedencia. Tenemos FY, tenemos 0.90 y acá hay que ver J4 en la cápita de compresión. En la soldadura, Phi también es 0.80 como en tensión. La resistencia del material es 0.6 Fxx también. Y J21A exactamente lo que hemos visto en tensión, que sería el espesor de la garganta efectiva por su longitud efectiva, lo mismo. En todos los casos, dice, se permite un metal de aporte con un nivel de resistencia igual o menor que el metal de aporte compatible con el metal base. Aquí nos está permitiendo
colocar un metal de aporte, inclusive un poquito menor, pero no es conveniente. Siempre es mejor agarrar la tabla de la norma AWS y en función del tipo de procedimiento elegir el tipo de metal de aporte, es mejor. Compresión en conexiones no terminadas para soportes, dice. Casi muy especial, esto no se aplica usualmente. Lo que sí, eso es importante, tracción o compresión paralelo al eje de la soldadura. No se necesita considerar tracción o compresión paralela al eje de la soldadura en el diseño de soldaduras que unen estas partes. Al igual que en penetración completa, que tenga una tracción o compresión paralela, no se diseña prácticamente, no es incidente para el esfuerzo de nuestra soldadura. En el cortante, si tenemos un miembro que está sujetado a corte, imagínense dos planchas en tope con cargas que producen corte. Por ejemplo, en metal base directamente dice no hay más que irse al J4, directamente miembros a corte. Aquí no nos da ni siquiera fin, nada, directamente a J4. Y si es en la soldadura, Phi ya vuelve a ser 0.75, ya no es 0.80. También el esfuerzo material se mantiene como 0.6 FXX como en los demás casos. Y para el área también debemos verificar J21, tal como vimos ya, que es el espesor por el área, tal cual. Hasta ahí serían las juntas de penetración parcial. Saltaríamos ya a lo que serían los filetes, que esto ya lo hemos visto. Y lo último que sería la tabla tapón y ranura, que son las slot y plug, que tenemos todavía que leer un poco la teoría para entender y después obviamente hacer leer la tabla y hacer un ejercicio. Pero ya un poquito para adelantar, las tapón y ranura, como era obvio, es un traslape entre metales. Uno va encima de otro, ¿verdad? Se perfora, ya sea en óvalo, ya sea en círculo. Entonces sí o sí lo que soporta es cortante. Sí o sí. O sea, siempre va a estar a cortante. No va a estar ni a tensión ni en compresión. Va a estar siempre en cortante. Y en cortante siempre en metal base y J4. En soldadura siempre 0.60, siempre el P75 y J23 aquí es diferente. J23A hay algo específico que nos dice para soldaduras en tapón y ranura. En cuanto al área de esta forma ovalada o circular que tenemos que usar para los cálculos. Esa es la única diferencia, pero siempre va a ser cortante, al igual que en cuanto a soldadura en filete, siempre es cortante, a diferencia de los demás tipos de soldadura. Ya saben, la group completa en metal base. Penetración parcial, ahí depende un poco en función de la carga y cómo se da en función del eje de la soldadura. Usualmente lo típico es este. Lo más clásico es que la carga esté siempre de manera perpendicular al eje, en tensión. Es lo más usual. ¿Ya? Bien. Entonces yo tenía, para poder explicar, tengo un ejercicio para poder hacer con ustedes que dice lo siguiente. Dice determine, se puede leer la pantalla, determine la resistencia de diseño de una soldadura canalada, tipo grupo, de penetración completa, procedimiento arcoeléctrico revestido, para placas mostradas a continuación. Tenemos dos planchitas que están en tensión simple, que miden 6 pulgadas de ancho y 3/4 de espesor. Son planchas simétricas, iguales. Entonces, esta carga P actuante, o P último si se quiere, la voy a igualar a la resistencia de la soldadura en tope. Entonces, la pregunta es, si es penetración completa, ¿cuánto resiste? ¿Cuánto aguanta? Si es penetración parcial, con bisel a 45 grados y profundidad de media pulgada, es decir, de los 3/4 solo penetro media pulgada, ¿cuánto resiste? Es la pregunta de este ejercicio, interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros responder en términos de capacidad? Un poquito recordando lo que acabamos de ver en la tabla. Yo en este momento estoy sin mi punterita, se me acaba de acabar la batería, no sé si... Espera un poquito, quiero ver si aquí tengo mi cargador. Dame un segundito, por favor. Vamos a revisar si está por acá. Noche lo he dejado en mi oficina, felizmente lo he dejado en la oficina. No está por acá. Pero bueno, vamos a explicar y esto ustedes me van a ayudar a hacer.
pero es muy claro, ¿no? Si hablamos de la penetración completa, ¿qué debo verificar? Volvamos a la tabla que acabamos de explicar. Penetración completa no importaría. El caso que estamos en este ejercicio, exactamente, es tracción normal al eje de la soldadura. Estamos en este caso, perpendicular. La resistencia controla el metal base. Entonces, si quiero calcular la capacidad de esta conexión, ¿qué estado límite voy a verificar? Aquí voy a anotar. Entonces, aquí vamos en texto, penetración completa. ¿Qué voy a verificar? Pues verificamos necesariamente la excedencia del área gruesa, el área bruta. Nada más. Ruptura de la área neta efectiva también puedo verificar, pero como no hay perforaciones, seguramente que no va a ser crítico en este caso, pero lo vamos a averiguar, poner de manera textual, literal. Entonces, también ruptura del área efectiva. Ambos estados límites los voy a verificar para encontrar la capacidad de esta conexión. Bloque de corte, también lo podría hacer, pero en este caso no es pertinente, porque si se dan cuenta, el bloque de corte requiere un área en tensión y un área de corte, por lo menos, uno y uno. La soldadura va a estar colocada en este espacio, ¿verdad? Aquí, 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 aquí y aquí. Ahí tenemos un área en tensión. Es un área en tensión, ¿verdad? No es un área corte. Entonces aquí, bloque de cortante, podemos colocar de manera textual. Aquí bloque de cortante no aplica. No existe área a corte. No hay, solo hay un área de tensión, ¿verdad? Del material, del metal base. No existe. Listo, entonces, incidencia y ruptura. Rapidito podemos hacer el cálculo. Voy a abrir mi calculadora para hacer el cálculo. Tendríamos, es un acero grado 50. Tendríamos los 50 kSI de resistencia e incidencia, multiplicado por el ancho total y el espesor. 6 por 3 cuartos. Por 6 por 3 cuartos, que es 0.75, ¿verdad? Y nos queda una resistencia nominal de 225 kilolibras por pie. Como estamos en excedencia, kilolibras más, perdón. Y como estamos en excedencia, multiplicamos por 0.90 y tenemos una capacidad de 202.5. Sería la capacidad en excedencia de la área bruta. En las rupturas de la área neta efectiva, ¿qué tendría que hacer? El área efectiva, en este caso, es la misma área gruesa, es el área neta, no tiene diferencia. En cuanto al área efectiva, como tal, habría que revisar de la norma. El coeficiente U que dice en cuanto a lo que sería soldadura transversal o perpendicular a la carga. Hay que revisar. Vamos a ir a nuestra especificación, por ejemplo, que está en inglés, para hacerlo más fácil. Y la tabla de 3.1. Rápidamente. Aquí. D3, vamos a D3. Quiere ir. A ver, vamos a de manera manual. Por aquí vamos a encontrar. Y revisamos D3. Aquí. En la tabla, el caso 1 no aplica, porque tenemos soldaduras o solo transversal o solo longitudinal, es un caso especial. Caso 3 sería
dice los miembros en tensión, y lo voy a marcar con amarillito, tensión, donde la tensión es transmitida solamente por soldaduras transversales, solamente. El caso 3 es el que aplica en nuestro caso. Para el caso 3 dice U vale 1 y el área neta es el área directamente conectada por los elementos. Esto como hay que entender, a veces me preguntan y no entienden por qué motivo es así. Imagínense ustedes que van a unir un perfil en I con otro I y lo van a hacer así tipo penetración completa, ¿ya? Pero solamente van a conectar o van a soldar el ala superior y el ala inferior, solamente, pero en group weld, ¿no? Todo el espesor del ala van a soldar, penetración completa en el ala. Entonces, ¿cuál sería el valor de U? Para este caso va a ser 1, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el área neta? Es el área de los elementos conectados. Entonces el área neta no es el área del todo el perfil en forma de I. El área neta es el área de las alas, en este caso, de las alas. El área del ala que es el espesor por ancho, multiplicado por 2, porque tenemos un ala superior y un ala inferior. Entonces dense cuenta, en este caso 3, que es bien particular, U lo gasta siempre 1, pero ya el ajuste en cuanto a la resistencia no lo hace en términos de reducción del área efectiva, sino lo hace en términos del área neta, que iguala solamente las áreas conectadas. ¿No? En nuestro caso particular, en nuestro ejercicio, solo tenemos, los miembros son una placa, una plaquita es. Entonces aquí en este caso, directamente, no van a perderse, es el mismo tamaño. Entonces directamente, para este caso de la plaquita, tendríamos coeficiente de reducción de resistencias, 0.75. Tendríamos el esfuerzo del material FU, que son 65 K6, para un acero grado 50, su FU es 65, por 65. Multiplicado por el área efectiva. U vale 1 y el área neta es igual al área de las partes conectadas, que simplemente es esta plaquita, que es 6 por 3 cuartos. 6 por 0.75. La capacidad resistente es 219.37, ¿no? Entonces elegimos la menor resistencia. La menor resistencia será, en este caso, entre 202 y 219. 202 la capacidad de nuestra conexión en penetración completa. Repito, no hemos calculado nada, no hemos utilizado nada del tema del electrodo, porque lo que manda en una soldadura de penetración completa no es la resistencia de la soldadura, es del metal base. Así tiene que entenderse, ¿sí? Vamos a la penetración parcial. Aquí lo vamos a hacer. Requisito, penetración parcial. Media pulgada. Y decía un bisel de 45, ¿no? Y bisel de 45 grados. A ver, vamos a revisar. En este caso de la penetración parcial, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Aquí sí, lo que decíamos de la tabla que estamos revisando, ya entramos a verificar. ¿En qué caso estamos ahorita con este cuadro? Extracción perpendicular al eje. Estamos justamente donde está este símbolo de tiqueo. Aquí estamos. Hay que verificar metal base y verificar soldadura. En metal base, ruptura, no es cedencia. En metal base hay que verificar ruptura, como se muestra en esta imagen. Ya. Inicialmente, para entrar al cálculo, lo que yo tengo que encontrar, inicialmente para la soldadura, que es lo que quiero hacer, es encontrar el área efectiva. Yo ya tengo el esfuerzo del material, tengo phi, requiero el área efectiva. El área efectiva decíamos que es el espesor de la garganta efectiva para la longitud de la soldadura. ¿Dónde voy a encontrar este valor del espesor efectivo?
Lo voy a encontrar de la tabla 2.1, ¿se acuerdan? Que habíamos visto. Lo voy a, para no salirme de esta hojita, lo voy a ir con la norma en inglés. Y voy a ir rápidamente a la tabla. Capítulo J. Acá. Y vamos a tabla J21. Vamos a revisar rapidito. Esto es lo que hemos rayado, ¿se acuerdan? Lo que hemos visto en los tamaños. Esta. Penetración parcial. Entonces, tenemos procedimiento arco elástico protegido. Tenemos 45 grados, que es lo que nos da la pregunta. Y tenemos en este caso, dice, el espesor de la soldadura menos 1/8 de pulgada. Hemos dicho que la soldadura va a ser de media pulgada, pero para los cálculos le debo restar 1/8 de pulgada o 3 milímetros. Entonces, tendría que calcular para el espesor de la garganta efectiva. Tiene que ser igual a media pulgada, que era lo que tenía como dato, menos 1/8 de pulgada según la tabla J21. Ya con este espesor de la garganta efectiva calculado, en cuanto a la soldadura, simplemente multiplicamos en la capacidad, esta resistencia, la resistencia de diseño, simplemente va a ser 0.80, que era el coeficiente de minoración que vimos en la tabla, multiplicado por 0.6 el esfuerzo del electrodo, multiplicado por, que 70 en este caso, ¿no? 70 cae 6, creo que es en este caso, sí, 70 cae 6, multiplicado por este espesor de la garganta efectiva, que es 1/2 menos 1/8, multiplicado por la longitud de la soldadura. Y en este caso no nos dice, y yo voy a considerar que es todo este ancho, como el que hice en el caso inicial, que es todo este ancho que vamos a soldar, todo este largo, son 6 pulgadas, entonces por 6 pulgadas de largo. Es la capacidad del soldador, su resistencia, ya definida, ¿no? Que la calculamos. Lo raro acá era el 0.8, repito, es debido a que el esfuerzo es tensión, y así nos pasa la norma, con el cuadro que hemos visto. Si estuviésemos en cortante sería 0.75, ¿verdad? Al metal base ahora, en el metal base, ¿qué tenemos que verificar? Directamente nos manda el coeficiente, el esfuerzo último y ver J4. J4 habla de tensión simple, ¿verdad? Pero en esfuerzo último, entonces en tensión, si vamos a colocar en metal base, tendría que yo agarrar y decir su resistencia, simplemente va a ser la siguiente. El coeficiente de minoración que nos da la tabla de la norma, multiplicado por el esfuerzo último, multiplicado por, en este caso como estamos en ruptura, el área efectiva, pues, ¿no? El coeficiente es este, no varía. El esfuerzo último es un a 0 grado 50, son 65,6, multiplicado por la área efectiva, que esta área efectiva ya en el paso anterior ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? En el paso de la penetración completa ya lo habíamos calculado. Entonces tendríamos que multiplicar, en este caso, para este elemento, el total. Pero acá, ojo, lo que tenemos que hacer en el cálculo es tomar en cuenta el espesor de cálculo de la soldadura también. Para este caso, para nuestro ejemplo, no podría tomar yo en cuenta el espesor completo. La soldadura es de media pulgada, efectivamente, pero para los cálculos hay que tomar en cuenta media pulgada menos 1/8 porque estamos con una punta en B a 45 grados. Entonces, este mismo espesor lo voy a tomar en cuenta para los cálculos, que en este caso sería los 1/2 menos 1/8 de pulgada, multiplicado en este caso por la longitud de la soldadura, que son sus 6 pulgadas. Ya está. Y eso sería la capacidad. Y el coeficiente U, que no lo he puesto, aquí lo vamos a colocar, ¿no?
todo esto está multiplicado por 1, porque el área efectiva la multiplicamos por el factor U, el área neta, ¿verdad? Entonces esto sería todo por 1, que este valor es justamente U, de acuerdo a la tabla del 3.1. Aquí tenemos la capacidad de metal base. De ambas capacidades elegimos la menor, y la resistencia del material para esta junta. Obviamente este ejemplo es el más sencillito, dos planchas que se encuentran, pero los demás ejemplos, las demás posibles variaciones que hay, uniones en T y demás, tienen esta lógica. Siempre tenemos que fijarnos en la tabla, y en función a que si la carga en tensión, compresión, está paralelo o está perpendicular, o si tenemos en corte, hay que decidir y en este caso utilizar la tabla para encontrar la capacidad. De esa manera se hace y de esa manera la norma nos indica cómo tenemos que hacer el cálculo de estas juntas o estas uniones. ¿Sí? Bien. Una junta en corte, ¿cuál podría ser una junta en corte? Que para acabar la clase, una junta en corte, ¿cuál podría ser? ¿Se imaginan? Junta en corte. Por ejemplo, una viga con sección en forma de I, va a disculpar mi puntero, una viga W, supongamos, o perdón, una viga con plancha armadas, claro que a lo largo va a estar puesto de manera horizontal, con cargas transversales, o sea que producen flexión, va a generar un diagrama de tensiones y un diagrama en el mismo elemento, un diagrama de corte, un esfuerzo cortante como el que estoy dibujando, esfuerzo cortante en toda la altura del elemento, ¿verdad? Entonces, si yo voy a unir con soldaduras de penetración parcial o completa, parcial en este caso, estos sectores que estoy picando acá, estoy marcando, si fuese un filete o fuese la junta esta tipo group, debo verificar su resistencia al cortante. ¿A qué cortante? A este cortante de la junta, en ambos extremos. Entonces, estos nudos o estas juntas con soldadura de penetración con parcial o con soldadura en filete, el que yo elija, se debe verificar al cortante. ¿Qué esfuerzo de corte yo tengo que calcular? El esfuerzo de este nivel, pues, con las ecuaciones que todos conocemos de corte en vigas, que también le vamos a ver cuando veamos flexión en corte en vigas, evidentemente, pero de esa manera también ya es un ejemplo claro de que cómo debería yo pensar en una junta, soldadura de penetración parcial o filete en cortante. Parece un poco raro, pero aquí está, pues, esto es. No necesariamente es un traslape en filete, también puede ser tipo de elementos que estén en flexión, que a la hora de que verifiquemos digamos de tensiones en compresión en tracción, también tenemos esfuerzos de corte que tenemos que verificarlos y justamente diseñar esas soldaduras para este fenómeno. ¿Sí? Así es entonces. Bien, nos quedaría pendiente, ya por el tiempo no nos va a alcanzar, ver el tema de tapón y ranura. Eso yo lo voy a hacer extrita, porque el tiempo ya no nos alcanza, un videito. Igualmente este ejemplo que lo he hecho con mouse, que no me parece muy bien, lo voy a hacer esto con planilla, mejor, MatCat, y se les voy a pasar para que tengan. Y un videito es chiquito, cortito de lo que sería la junta de penetración, perdón, la junta tipo ranura o tipo slot, o tipo punto, ¿no? Que son las soldaduras, digamos, extras, que no se diseñan, en este caso yo no diseñaría para esta junta de manera principal, si un traslape, sino de manera extra. Para un filete, por ejemplo, le podrían añadirle esa resistencia. Pero hay que leer un poquito la norma, entender los parámetros, las separaciones, todo lo que nos dice la norma y después hacer un calculito. Que no es muy difícil, pero hay que leer la norma, como habíamos leído la norma para lo que sería la penetración completa y la penetración parcial. ¿Sí? Bien, esta grabación yo la voy a subir y nos vemos entonces en la clase del día viernes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, chicos. Hasta luego.